Hola, hola a todas mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a este módulo número 2 de nuestro taller de curación femenina. Retomamos por fin todo este proceso. He estado escuchando sus inquietudes a través del grupo, lo que nos ha compartido Olguita, Julieta, Liliana, y bueno, sí, la idea es retomar con energía, retomar con esa misma energía que veníamos, en la que nos hemos estado conociendo, en la que hemos estado compartiendo nuestros procesos y bueno, por algo se dan las cosas. Yo de nuevo agradezco y aprovecho para agradecer a cada una de ustedes por la comprensión, agradecer a cada una de ustedes por los mensajes, por haber estado allí en ese acompañamiento y bueno, me sentí muy sostenida, muy comprendida y es algo que agradezco. Vengo con toda la energía. He estado como muchacha de 15, dice mi doctor, retomando todas mis actividades. Me siento muy bien por estos días de salud, emocionalmente. Me he estado equilibrando bastante. Les cuento que también todo eso fue una remoción emocional bastante importante y cae de perlas para este nuevo módulo que va a ser de demolición consciente, en el que vamos a estar trabajando precisamente emociones, heridas emocionales y que fueron no por casualidad una de mis experiencias más importantes durante este proceso en el que tuve que encontrarme con mis temas de salud. Entonces, bueno, gracias a todas, bienvenidas. Módulo 2, demolición consciente. Y aquí vamos a estar hablando de un tema muy importante. Es un nuevo formato el que voy a estar haciendo el día de hoy. Ustedes me contarán si les gusta. Y es que podemos estar grabando, yo voy a estar compartiendo con ustedes la clase, pero que a la vez vayan teniendo esa información importante a través de los slides o a través de las plantillas que voy compartiendo para que se queden con esas noticas y con esa información que pueden escribir en sus agendas y que pueden tener allí como para tomar nota, que queden los datos más a la vista, más específicos. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la herida metahumana o de la metaherida humana más bien, a lo que denomina uno de los precursores de todo este tema de la sanación interior, de la niña interior, que se llama John Bradshaw, lo denomina de esta forma y bueno, varios psiquiatras, varios psicólogos lo han trabajado desde este concepto. Este concepto incluso se utiliza bastante en la religión, se habla del dolor original en la Biblia eh, y se habla de este dolor original o de este pecado original o de este sufrimiento original cuando se habla de la separación de Dios. Y bueno, tiene bastante sentido porque cuando hablamos del dolor original a nivel psicológico, a nivel emocional, pues estamos hablando de esa separación que tenemos de nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, si vamos a ver qué es esta parte del dolor original, porque es algo que yo quiero que comprendamos antes de arrancar con todo el proceso de sanación de la niña interior, antes de ver las heridas, antes de ver eh, cómo se restaura cada una de estas heridas en nuestras vidas, pues quiero que entendamos de dónde surge esa herida que tenemos todos en esta experiencia humana. Una vez heridas, una vez heridos, nosotras perdemos esa conexión con nuestro auténtico yo. Sabemos que ese yo del que se habla naturalmente o normalmente es el yo egoico, es el yo en el que nos identificamos con un rol, con un personaje, con un rol que desempeñamos dentro de un grupo social o dentro de incluso nosotras mismas hemos estado desempeñando ese rol. Aquí estamos hablando de que perdemos el contacto con ese verdadero yo esencial, con el ser, el contacto con lo que realmente somos en amor. Y vamos internalizando ese sentimiento cuando perdemos el contacto, una vez tenemos ese primer dolor, esa primera herida, que incluso se habla de que esas primeras heridas aparecen cuando estamos en gestación, en el vientre de nuestra madre, cuando estamos siendo gestadas incluso, aparecen esas primeras heridas de rechazo, de abandono, de humillación, porque estando allí en ese proceso, nosotras ya empezamos a escuchar, a vivir y a sentir todo lo que pasa o sucede en el entorno. Obviamente en estas primeras instancias de vida, pues estamos completamente desidentificadas de nuestro yo y estamos identificadas 100% con nuestra madre, lo que ella siente, lo que ella piensa, lo que ella percibe y vive. Entonces,
Una vez nosotras empezamos a internalizar estos sentimientos de vergüenza, estos sentimientos de imperfección, esa sensación de que somos defectuosas de alguna manera, esto es lo que ocasiona ese luto crónico, es lo que ocasiona ese dolor original, esa sensación de desagrado. Somos como que desde pequeñitas generamos esa, ese impacto que más adelante va a ser el desagrado por nosotras mismas, esa herida que al final resulta siendo una herida del ser, una herida espiritual. Quiere decir que esto es algo que nos afectaría el resto de la vida porque una vez nosotras integramos la primera experiencia de dolor, allí queda grabada para luego en nuestro cerebro dar respuesta en posteriores situaciones que puedan llegar a aparecerse. Obviamente todo esto sucede cuando nosotras no hacemos el trabajo de interiorizar, de conectar con nosotras mismas, el trabajo que estamos haciendo nosotras, que es observar ese dolor original para empezar a sanarlo. Bueno, una vez ya sabemos qué es el dolor original, vamos a aprender acerca del escape más importante que nosotras hemos creado del dolor desde que estamos en nuestra primera infancia. Y uno de esos escapes son las adicciones. En las adicciones vamos a comprender que cuando nuestros sentimientos están ligados al dolor, nos sentimos paralizadas y en esa parálisis estamos buscando una condición previa a las adicciones. ¿Por qué? Porque la adicción es una de las posibilidades que tenemos de sentirnos bien, de sentirnos mejor, de evadirnos de esos sentimientos dolorosos. Y entiéndase por adicciones no solo esas dependencias que tenemos con sustancias químicas, con drogas, con alcohol, sino absolutamente todo aquello que realicemos para evadirnos de nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, una persona que está completamente ligada a su trabajo y que prefiere estar en evasión constante dentro de su labor, en su oficina o en lo que realiza, es una persona que se vuelve adicta porque de esa forma logra sentirse mejor consigo misma y es la forma en que logra evadirse de ese dolor original o de esas heridas primarias que tiene en su corazón que han sido causadas en su infancia. Háblese de adicciones, por ahí compartía el otro día un reel acerca de comernos nuestras emociones. Háblese de adicciones y aquí me vinculo yo o me identifico de alguna forma con la adicción a la comida, en cómo a veces en lugar de observarnos, de permitirnos sentir, de permitirnos saber de dónde emerge la emoción, lo que hacemos es acudir a la comida para evadirnos de ese dolor. Obviamente lo que estamos buscando constantemente es esa generación, esto lo hacemos de manera inconsciente, es esa generación de dopamina que nos genera, que nos crea esa satisfacción temporal, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, creo que sí. Nos pasa a todos y es que podemos comer para evadirnos de esas emociones, vamos a sentir la satisfacción temporal porque nos comimos un bote de helado o porque nos comimos una hamburguesa o un dulce y va a generar esa dopamina temporal en la que nos sentimos bien por un instante, pero luego volvemos a encontrarnos con ese dolor y la adicción se genera porque luego necesito más dosis de esa comida, porque luego necesito más dosis de esa droga, de ese alcohol, de esa persona, esas codependencias que creamos con nuestras parejas, con nuestras amistades, todo lo que tenga que ver con algo que necesitamos en nuestra vida, que nos aleje de nosotras mismas, que nos aleje de conectar con nuestra emoción, todas estas son adicciones y es la principal causa o es la principal salida que buscamos nosotras para desvincularnos, para evadirnos de nuestro dolor original. Frente al dolor original, vamos a encontrar algunas barreras, algunas puertas, algunos escapes o algunas formas en las que nuestro ego se defiende o que nuestro ego intenta disociarnos o intenta alejarnos de nuestra realidad que en su principio o en su comienzo en la infancia ha sido dolorosa por todo aquello que hemos recibido
en experiencia de vida. Entonces, una de las primeras defensas del ego es la negación. Y la negación que nos dice esto no está sucediendo. Sucede mucho con las personas que han sido abusadas sexualmente. Entonces, estuve viendo estos días unas denuncias que se están haciendo hacia un terapeuta. Por ahí he estado viendo en redes y bueno, hace algún tiempo también apareció y se estuvo moviendo bastante y fue como tendencia y fue viralizado el tema de un terapeuta que estuvo abusando sexualmente de las personas que consultaban con él. Estas personas se negaban a identificar sus actos como un abuso sexual por la figura que representaba estas personas frente a ellas, que era un terapeuta que al contrario de hacerles daño, pues que se supone debería ayudarlas. Entonces la negación es esto no está sucediendo, esto es una equivocación, esto es algo que yo estoy provocando, prefiero negarlo. Eso lo hablamos en algún momento dentro de nuestro primer reto antes de iniciar con nuestro taller. La represión es esto nunca sucedió. Sí, el ego prefiere defenderse pensando que aquellas situaciones de nuestra infancia nunca sucedieron. Entonces aparece lo que veíamos también en el reto acerca de la amnesia. Prefiero borrarlo, prefiero evadirme de tal forma que yo borro esto de mi memoria. Pero recordemos que siempre esas memorias, aunque no aparezcan de manera intelectual, siempre se van a quedar grabadas en nuestro cuerpo emocional. La disociación, que es ese sentir de no sé exactamente lo que pasó. Incluso prefiero bifurcar mi personalidad, prefiero bifurcar mi yo para entender desde otro lugar aquello que sucedió. Esa disociación es como que no conecto con esa niña que sufrió ese padecimiento, ese abandono, esa humillación, esa herida de injusticia, esa herida de abuso. La proyección es esto te está ocurriendo a ti, no a mí, ¿sí? Dentro de estos testimonios que veía también de este señor, veía como estas mujeres que han salido, ya casi 52 mujeres han estado hablando del tema, estuvieron compartiendo y veían cómo, o sea, se daban cuenta del abuso que se estaba generando en sus compañeras, pero no lo estaban percibiendo en sí mismas cuando ellas también estaban transitando, o ellos, porque también hay ellos, estuvieron transitando por experiencias similares. Entonces yo prefiero proyectarlo, el ego prefiere proyectarlo en el otro antes de asumirlo para sanarlo. La conversión, hablaríamos de todos esos actos compulsivos, en los que podemos incluir las adicciones. Por ejemplo, yo convierto el dolor en una compulsión, en una adicción, en algo que me separa del dolor, en algo que me ayuda a evadirme de ese dolor. Y la minimización es como lo que hablamos acerca, a veces cuando contamos nuestro testimonio y cuando contamos nuestra experiencia de vida, es como llegamos a minimizar nuestro dolor y justificamos al que fue el agresor o el que propició la herida. Entonces, sí, sucedió, pero no fue tan grave. Resulta que mi papá o mi mamá en ese tiempo, por su estado de conciencia, dieron lo mejor que pudieron. Todo esto en una comprensión positiva y futura en la que ya realmente sanamos nuestras heridas, pues va a ser una comprensión real. Sin embargo, muchas de nosotras hemos estado minimizando nuestro dolor y justificando a los causantes de ese dolor. Entonces, aquí lo primero que vamos a estar viendo, incluso en esta parte del proceso en la que yo sé que están varias de ustedes, porque yo sé que varias de ustedes están estudiando curso de milagros, indagación, han estado, por ahí me han contado, ¿no? Trabajando proyectos sentido, vienen en años de búsqueda, vienen en años de estudio, pero ya sé que muchas de nosotras hemos estado buscando esa supremacía, hemos estado buscando esa divinidad. Sin embargo, hemos olvidado un poco que adentro y en nuestra experiencia humana, el ego todavía tiene algunas herramientas con las cuales eh, aparece, aparece constantemente en nuestras respuestas, en la forma en que nosotras asumimos y percibimos la vida. Y yo sé que nos pasa a todas. ¿Ok? Entonces, estas serían las defensas del ego. Y una vez nosotras reconocemos en cuáles de estas defensas estamos, y me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio y que si nos vemos mañana lo pudiéramos compartir, hiciéramos el ejercicio de reconocer
¿Cuáles de estas defensas del ego hemos estado aplicando a nuestra vida? Sobre todo también reconocer cuáles son nuestras adicciones. Yo les digo, por ejemplo, de las adicciones que he reconocido, está la de la comida. Estuve viendo durante el tiempo que estuve enferma, que me prohibieron varias cosas. El tema de yo siempre me tomo mis cervecitas para compartir un fin de semana y el hecho de sentir la prohibición me hizo dar cuenta que había cierta adicción también allí. No porque sea alcohólica, pero sí porque había bastante dependencia de tener dos, tres, cuatro cervezas en la cabeza para poder compartir, para poder sentir una conexión diferente con las personas. Entonces, quiero que ustedes sean honestas y que se vayan allí a observar cuáles son esas adicciones, si son adicciones a cosas externas, a sus hijos, a la comida, al trago, a la cerveza, a personas, a situaciones específicas, al celular. A veces estamos también adictas a esos dispositivos que nos desconectan de esta realidad y que podamos observarlos juntas el jueves para ver de dónde surge esta respuesta. Bueno, cuando hablamos de la supremacía de las emociones, estamos hablando de que cada emoción que acompaña un evento traumático se bloquea. Entonces, si en una emoción en la que aparece el asombro, el miedo, el terror, un evento en el que aparece la tristeza, son emociones que en ese instante, por la situación dolorosa que yo no soy capaz de sintetizar a nivel intelectual, lo que hago es congelarla o lo que hago es bloquear esa emoción, porque la mente no tiene la posibilidad, sobre todo en esas primeras fases de nuestra infancia, de deglutirlo, de sintetizarlo, de integrar esa experiencia. Entonces lo que hace es que esa energía que no tiene resolución genera una herida o genera el trauma. Y es allí donde la mente disminuye su capacidad de funcionamiento. Entonces ustedes véanlo como en esas situaciones en las que hemos estado en picos emocionales, cómo nuestra mente disminuye su capacidad de raciocinio y nosotras entramos a responder de manera automática, no proactiva. En situaciones en las que a veces perdemos el control de todo y entramos en reacciones emocionales de tristeza o de ira, es porque ya nuestro cerebro pierde esa capacidad de raciocinio, de respuesta presente y asume que aquí la respuesta viene de eventos pasados. ¿Sí? Entonces, esa emoción que se queda congelada en ese momento aparece para responder a esas situaciones. Esto lo hemos hablado ya varias veces en varios de nuestros encuentros. Siempre que una experiencia se parezca al trauma y al dolor original, se vivirá con una intensidad desbordada. Entonces, por ejemplo, estoy con mi pareja y mi pareja me dice que ya se cansó de la relación, que ya no me ama y que es necesario pedirme el divorcio o si somos novios, pues que simplemente terminemos nuestra relación o que nos demos un tiempo, bueno, todo lo que inventan las parejas para terminar. Esa acción que está sucediendo en mi presente como que evoca la sensación primaria o del dolor original que viví durante mi infancia en el abandono de papá o de mamá. Entonces, la reacción que yo voy a tener es una respuesta absolutamente desbordada, muy infantil, de hecho, en la que respondo con tristeza, en la que respondo a veces con ruego, en la que respondo a veces con poca dignidad, porque ya no quiero volver a repetir esa primera instancia de mi vida o ese dolor original. Entonces mi respuesta no está siendo dada desde el raciocinio, desde la forma en la que yo puedo decir, ok, él me está terminando, seguramente esto va a ser un bien mayor para mí, porque esta persona, si me está terminando, es porque no está para estar en mi vida, sino yo lo que hago es traer toda la experiencia pasada y emitir una respuesta. Y esta respuesta, pues obviamente, es una respuesta de esa emoción que se quedó bloqueada en su momento o congelada. A esto se le llama en psicología regresión espontánea. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos acá. Y aquí vamos a hablar entonces de las heridas inexpresadas o reprimidas. Esas heridas, esas emociones, disculpen, que quedan allí guardadas, no interiorizadas o exteriorizadas, son las causantes del dolor original.
cada emoción que yo bloqueé en el momento del abuso, cada emoción que yo bloqueé en el momento del rechazo, en el momento del abandono, por ejemplo, en las heridas de rechazo que muchas veces vienen desde el vientre, pues que somos unas bebés que hasta ahorita se están gestando, son emociones que quedan absolutamente marcadas. Es una de las heridas primarias más fuertes porque es una herida del ser, es una herida que se causó directamente a ese feto que se estaba gestando y que no podía en ese momento asumir emocionalmente la situación, sino que estaba asumiéndose desde su madre. Desde su madre, ¿desde dónde? Desde el miedo a tenernos, desde incluso esos intentos de aborto que pudieron haber tenido con nosotras o que ustedes aprendiendo esto van a identificar que tal vez nos ha pasado también con nuestros hijos. Esas son heridas que quedan muy, muy profundas, que quedan muy marcadas en nuestro ser y que son causantes de ese dolor original. Cuando nosotros hablamos de emociones, estamos hablando de energía y esto pues sí ya lo hemos visto de muchas formas. Esa energía exige ser expresada y expresada no porque yo se la diga a otro, expresada no porque necesariamente yo la hable o se la diga a otro o la comparta con otro, sino es una energía que debe ser sintetizada, que debe ser expresada incluso hacia nosotras mismas. Muchas veces las emociones no necesariamente es porque yo vaya y la comparta con el terapeuta, aunque es una de las mejores maneras, o vaya y la comparta con la persona con la que me causó daño, sino que yo permito en mí que esa emoción se exprese, que aparezca ese dolor, que aparezca esa rabia, que aparezca esa ira, incluso a veces estando solas. Le estoy permitiendo a la emoción expresarse para que se descongele, para que haya allí ese desbloqueo. Cuando nosotros queremos desbloquear las defensas del ego, vamos a permitirnos sentir esas emociones primarias. Entonces, por ejemplo, termina tu pareja contigo, aparece ese dolor, pero ese dolor desbordado de abandono, de la herida primaria en la que fui abandonada en mi infancia de una o de otra forma. Recuerden que el abandono no solo aparece cuando el papá o la mamá se van, sino cuando son papás ausentes que trabajan mucho, que nos dejan con una nana o que nos dejan al cuidado de la abuela, de la tía. Cuando esa herida aparece, cuando la emoción desborda, cuando parece que apareciera ahí como una emoción que tú dices, pero esta no soy yo, esto es demasiado exagerado, como, esta respuesta es muy exagerada, perdón, respecto a esta situación. Entonces yo le voy a permitir sentir, o sea, me voy a permitir sentirla, me voy a permitir vivirla. Puede ser que no sea frente a esta persona, pero sí me lo voy a permitir luego observando desde dónde emerge, porque normalmente desde donde está saliendo esta emoción no resuelta es del pasado, es de nuestra niña, es de nuestro adolescente. Entonces cada situación que nosotras vivimos nos está permitiendo resentir, volver a vivir estas emociones. La herida, la herida primaria, el dolor primario o ese trauma del que hablan los psicólogos son experiencias dolorosas que se imprimen como circuitos en nuestro cerebro. O sea, cada experiencia dolorosa que nosotras vivimos, nuestro cerebro la imprime para que no se vuelva a repetir en nuestra vida. Quiere decir que estamos supuestamente más preparadas cada vez o que cada vez el dolor nos hace más fuertes, como dice la canción, para que nosotras no volvamos a repetir la, la experiencia. Sin embargo, este cerebro, que es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, pues no comprende que lo que estamos haciendo realmente, si no sanamos, si no nos permitimos ver esa herida primaria, es repetir precisamente lo que estamos buscando no repetir. Y lo repetimos por haber dejado bloqueada, congelada o inconsciente la emoción que vivimos durante esa primera forma de herida, durante esa primera forma de dolor. Entonces quiere decir que ahí como que queda todo ese material interno alojado como un programa, queda alojado como un filtro, dice acá, que es extremadamente sensible a las situaciones. Entonces hay respuestas inmediatas. Yo, por ejemplo, era de respuestas automáticas frente a situaciones dolorosas, pero eran respuestas súper reactivas, respuestas o muy iracundas o muy agresivas
o eran respuestas con mucha tristeza. Yo normalmente mis reacciones frente a situaciones era llorar, 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 sin poder ni siquiera expresar mis ideas porque quedaba bloqueada absolutamente allí. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a esos sucesos que causaron el dolor original, pues esa respuesta original también se va a ver activada. Muchas veces de lo que no pudimos decir en esa primera situación o experiencia, lo vamos a querer decir una vez aparece de nuevo. En un abuso sexual, por ejemplo, que fuimos muy niñas y no pudimos hablar ni defendernos, cuando aparezcan situaciones similares en las que tu pareja, por ejemplo, quiere que vean juntos pornografía y resulta que tú tuviste esa experiencia, pero de manera abrupta o de manera abusiva, pues lo que vas a sentir frente a esa propuesta de tu pareja es un abuso y tu respuesta va a ser dada desde esa herida original, desde esa primera instancia o desde esa primera experiencia. ¿Cuáles son las tres respuestas originales de las que hablamos? Está primero la de interiorizar. El interiorizar es que yo me quedo con toda la emoción, prefiero guardarla, prefiero a veces atascarme, que es eso como que sientes acá lo que decimos el nudo en la garganta, nos atascamos con la emoción, preferimos callarla, porque a veces decimos, no, no voy a ser tan dramática o exagerada, nos vamos al otro extremo, ¿no? No voy a expresar lo que siento porque seguramente el hecho de que esta persona me esté agrediendo es algo que me está enseñando y esto, ojo, porque lo podemos estar asumiendo mucho desde la espiritualidad, desde la nueva búsqueda que estamos emprendiendo y es que ahora todo es el espejo, que ahora todo es mi reflejo, que todo me lo busco yo y olvidamos el hecho de poner límites, olvidamos el hecho de que también nosotras estamos allí en una energía que debemos integrar, que es la energía masculina. Está perfecta la energía femenina en la que yo comprendo que debo aprender de la situación, en la que yo debo ver que estoy proyectando en el otro, pero que también estoy allí para expresar lo que siento y para poner límites. Entonces, no todo es de interiorizar y es una forma en la que nosotras damos esa respuesta original. Otra es la de exteriorización, pero la de la exteriorización exacerbada, en la que yo saco absolutamente toda mi emoción con la ira que se esté manifestando en ese momento, con la tristeza que se esté manifestando en ese momento, y cuántas de nosotras no nos hemos visto en escenarios como nuestro trabajo o escenarios en las que no, como que no se comparte mucho de nuestra vida personal, dando respuestas absolutamente personales de esa niña herida, de llantos exacerbados, de ira, de, de miedo. Y la última respuesta original es la de la proyección, en la que yo veo en el otro, supuestamente lo que debería estar viendo en mí, lo estoy proyectando en el otro y pienso o siento como que es al otro al que le está sucediendo, en lugar de observarlo en mí. Entonces, una vez nosotras podamos reconocer todo esto que es el dolor original, que obviamente lo hemos repetido muchas veces, pero sé que aquí ustedes van a encontrar algunos componentes diferentes que quiero que aprendamos. Hoy quiero que aprendamos esto porque sé que varias de nosotras una y otra vez transitamos situaciones que aunque estamos en la búsqueda y como les decía el otro día, aunque aprendemos incluso a hablar de manera espiritual, aunque aprendemos incluso a compartirle a otros, ayudarle a otros, nosotras mismas estamos todavía en ese proceso de dolor original en el que tenemos adicciones, en el que tenemos las defensas del ego, en el que continuamos con estas respuestas del dolor original que son reactivas y que no son proactivas, en los que todavía estamos en una desconexión de nosotras mismas, porque incluso meditando nos perdemos en el ejercicio mismo de la meditación, olvidando que somos nosotras las que estamos allí adentro respirándonos, en la que incluso a veces estudiando el curso de milagros, estudiando un libro, estudiando un taller, estamos todavía hacia afuera, escuchando maestros afuera, escuchando personas afuera, pero que no nos estamos escuchando a nosotras mismas. Entonces, todo este módulo va a ser esa deconstrucción de manera consciente de aquello que definitivamente continúa allí ejerciendo su supremacía en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestra percepción de lo que vivimos con el dinero, con las parejas, con nuestros amigos,
con nuestras familias, con nuestros hijos. Hay una repetición constante de patrones. Muchas veces no nos abrimos acá de pronto a compartirlos, pero todos lo vivimos. Yo se los compartí abiertamente acerca de mi situación de salud, todo lo que apareció, los miedos, todo esto. Entonces son cosas que definitivamente aparecerán una y otra vez, así nos leamos la Biblia, el curso de milagros, hagamos todos los talleres habidos y por haber, todo esto se va a repetir una y otra vez hasta que vayamos directamente al foco, hasta que vayamos directamente al dolor original, que es el que tenemos que sanar. Y para esto, pues claramente, el trabajo es profundo. El trabajo es el de permitirnos resentir incluso esos primeros sentimientos de la infancia, pero obviamente siempre sosteniéndonos en este aquí, ahora y en este presente, sin devolvernos hasta el pasado para volver a vivir en dolor. Sin embargo, sí es necesario sentir, sentirnos, permitirle a esas emociones emerger, no bloquearlas, no congelarlas porque estamos en una nueva faceta o porque tenemos un nuevo rol espiritual, sino que nos permitamos vivirlo. Para eso estamos precisamente aquí. Entonces, con esto avanzaríamos hacia nuestro segundo módulo. Mañana nos vamos a estar viendo para hacer un ejercicio. Espero que esto les ayude un montón, que podamos identificar cositas que todavía continúan allí en nuestras vidas y que sigamos en este proceso maravilloso de taller, de sanación, de compartir. Gracias, gracias a todas. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante. Nos amo. In Lakesh.